Estamos de vuelta en Impacto Económico y mire, vamos a hablar el día de hoy ya en nuestro espacio análisis sobre el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que afirmó que más de 1.000 millones de personas viven en pobreza extrema a nivel mundial. Aquí algunos detalles. Más de 1.000 millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema. Más de la mitad de ellas son niños y casi el 40% vive en países vulnerables y asolados por conflictos. De acuerdo con un informe publicado en días recientes, el informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la iniciativa de la Universidad de Oxford sobre pobreza y desarrollo humano, señala también que más del 83% de los pobres viven en zonas rurales y el mismo porcentaje vive en África subsahariana y Asia meridional. Hay que destacar que el PNUD y la Universidad de Oxford publican desde 2010 el Índice de Pobreza Multidimensional, el cual se basa en 10 indicadores, entre ellos la salud, la educación y el nivel de vida. El índice de este año incluye datos de 112 países con una población combinada de 6.300 millones de personas. Asimismo, el PNUD y la Universidad de Oxford señalaron que el informe de este año se enfocaba en tiempos de conflictos, porque en 2023 se produjeron más conflictos que en ningún otro periodo desde la Segunda Guerra Mundial, y que se alcanzó la cifra sin precedentes de 117 millones de personas obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos, desastres y otros factores. Según el índice, 1.100 millones de personas viven en pobreza extrema y casi la mitad de ellas se encuentran en 5 países. En India viven 234 millones de personas en pobreza extrema. En Pakistán, 93 millones. En Etiopía, 86 millones. 74 millones en Nigeria y también 66 millones en Congo. Y otro de los países que pasa por este flagelo es Argentina, pese a que los últimos datos oficiales revelan que la pobreza tuvo una caída. Pero la información es solo una foto parcial de una situación social dramática para amplios sectores de la población y nace el interrogante: ¿en Argentina realmente bajó la pobreza? Bueno, de acuerdo a un informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, la tasa de pobreza se ubicó en el segundo semestre de 2024 en 38,1%. Esto implicó un retroceso de 14,8 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de 2024. Sin embargo, el cálculo oficial tiene limitaciones, entre ellas que solo incluye a los 31 centros urbanos más poblados del país, lo que abarca a 29,8 millones de personas sobre una población total en Argentina de unos 47 millones de personas. Expertos cuestionan ciertos aspectos de la metodología de la medición de la pobreza por ingresos, entre ellos la utilización de canastas de consumo desactualizadas respecto al peso que hoy tienen en los hogares los gastos de servicios de la vivienda y el transporte. Tampoco incluyen gastos de alquiler cuando el 40% de la población no tiene un techo propio. Saque usted sus propias conclusiones. Pero la pobreza también toca a los países europeos. Un ejemplo de ello, lo que vemos en Alemania, la potencia industrial de Europa, también llamada la tercera economía más rica del mundo. A pesar de su enorme riqueza, el sistema de seguridad social alemán le falla a mucha gente. Según las últimas estadísticas oficiales, el 14,4% de la población alemana vive en la pobreza, es decir, más de 12 millones de personas. Las familias monoparentales y las mujeres mayores constituyen una proporción o una porción desproporcionada de los pobres. El gobierno considera que el 40% de los hogares alemanes con un progenitor solo a cargo de los niños están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Por ejemplo, una familia monoparental con 2 hijos recibe 1.198 euros de prestaciones de seguridad social, pero el umbral de la pobreza es de 1.626 euros. Es una brecha del 26%. La brecha para un adulto soltero que vive solo es del 51% entre las personas de 65 años o más. Más del 18% están en riesgo de pobreza o exclusión social. Las mujeres mayores todavía tienen un riesgo aún más grande.
Hacemos una segunda pausa, pero al regreso haremos nuestro recorrido digital y le platicaremos que China aumentó sus aranceles de los productos estadounidenses. Los detalles cuando regresemos.